Con esta charla titulada El papel del geógrafo en el contexto latinoamericano, inserción laboral, se cierra el ciclo organizado por el Departamento de Geografía y Medio Ambiente y el Instituto de Investigaciones Geográficas y Ambientales del Caribe, GeoCaribe, ambos adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. Charlas estas que estaban programadas para ser dictadas de manera presencial, pero que infelizmente, debido a la pandemia que aqueja al mundo, nos vimos obligados a organizarlas y montarlas a través de plataformas para hacer llegar a través de este medio mis ideas que en relación a los distintos temas que fueron tocados en todas las charlas que hasta ahora hemos trabajado, pudiesen llegar a todos ustedes, y que para mí, aun cuando no es lo mismo por supuesto que la vía presencial, pero que sí me permitió la retroalimentación cuando se abría la opción de que los asistentes al chat correspondiente pudiesen dar sus opiniones en relación a los temas que estábamos tratando en cada una de las charlas. Esta charla en particular la dividí en dos partes. Una primera parte que me parece que es muy importante señalarla antes de trabajar con el mercado laboral del geógrafo, es que cuál ha sido el rol, sobre todo a partir del siglo XIX, que han tenido la creación de las distintas sociedades geográficas para efectos de manera progresiva y desigual en los distintos países que conforman la comunidad de América Latina, tuvieron para fomentar, difundir, etcétera, a la geografía en tanto que ciencia que se ocupa del territorio. La segunda parte de la charla entonces va a estar referida al mercado laboral y cómo en estos momentos los geógrafos tienen un amplio abanico de opciones para trabajar ejerciendo su profesión en tanto que geógrafos. En este momento, a mi juicio, cabe hacerse una pregunta. ¿Cuál es la importancia de las sociedades geográficas en términos de fomentar, propiciar, difundir a las ciencias geográficas? Sin ninguna duda, ellas están íntimamente asociadas con la institucionalización de la geografía. Y este hecho está a su vez íntimamente asociado con la necesidad que existía en la época, sobre todo en el siglo XIX, de aproximarse a amplias regiones del mundo poco conocidas. En este contexto nosotros vemos entonces cómo emergen algunas sociedades geográficas, digamos, de importancia. Yo las coloqué aquí más o menos por orden de aparición a nivel mundial, pero concentrados, insisto, en este caso en el mundo, puse mundo, pero es el mundo europeo. Y ahí nosotros encontramos, por ejemplo, cómo emerge o se funda en 1821 la Sociedad de Geografía de París, y cómo pocos años después, 1830, la conocida Real Sociedad Geográfica de Londres. Nosotros vemos también cómo finalizado el siglo XIX aparecen y emergen más de 200 sociedades de esta naturaleza en el mundo. Coloco aquí el caso de la Unión Geográfica Internacional porque me parece que es una asociación que reúne geógrafos de todo el mundo y que inclusive tiene su origen, se da o se consigue, a pesar de que su fundación formal fue en el año de 1922, su origen se consigue o lo podemos encontrar nosotros en el primer Congreso Geográfico Internacional que ocurre en Amberes en 1871. Lo que quiero resaltar con esto es la importancia que adquiere la geografía en tanto que ciencia que trabaja con el territorio, y cómo ese hecho fundamental, consustantivo a la esencia de la geografía en tanto que ciencia,
la catapulta a un lugar ese lugar asociado estrechamente con el hecho de que no había un conocimiento, yo no diría que global, pero sí un conocimiento mucho más completo del mundo, como si lo tenemos hoy en día, por ejemplo, pero que para la época, hace 100, 120, 130 años atrás, ese conocimiento era bastante limitado. Entonces, pensar en las sociedades geográficas que emergen a finales del siglo XIX, insisto, no solamente en este caso coloqué las del mundo, pero luego vamos a ver cómo también emergen en América y en América Latina en particular, vemos cómo están asociadas a ese hecho fundamental de dar respuesta al desconocimiento que había de amplias regiones del mundo. En el caso de América, en tanto que continente, nosotros vemos que es bien importante la emergencia de la Asociación Americana de Geógrafos, que nace en 1904 y que se le asocia a la Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas, la famosa CLAC, y que la CLAC es un grupo especializado de esta asociación de geógrafos que se constituye en 1970 y que organiza reuniones, encuentros, seminarios, etcétera, en el contexto de de la Asociación Americana de Geógrafos. De hecho, si yo mal no recuerdo, una reunión de la CLAC se hizo en el año de 1970 y finales de la década de los 70, acá mismo en Colombia, y que nunca se me olvida que el idioma oficial, a pesar de que estábamos en un país de habla hispana, casi que el idioma oficial, me acuerdo, era el inglés. De hecho, el idioma, de alguna manera, tal vez no tanto ahora, pero hace ya unos cuantos años, sobre todo en el siglo XX, el desconocimiento, entre comillas, de muchísimos geógrafos, o más que desconocimiento, el manejo no fluido del idioma inglés, se constituyó en una limitante para efectos de marcar una presencia mucho más activa en estas organizaciones o en estas agrupaciones. Sobre todo estoy pensando en el caso de la Unión Geográfica Internacional, estoy pensando en la misma Asociación de Geógrafos de América Latina, de la Asociación de Geógrafos Americanos. Por ejemplo, en el caso de la Unión Geográfica Internacional, ellos tienen reuniones cada 4 años, además de que organizan, tienen comisiones en casi todos los ámbitos de acción de la geografía y organizan, a través de las comisiones, organizan congresos regionales. En el caso de América Latina en particular, nosotros vemos que no solamente la aparición de las sociedades geográficas, sino que a esta aparición de sociedades geográficas también se asocian la emergencia o comienzan a aparecer institutos físicos geográficos o institutos militares geográficos, etcétera, etcétera, inclusive muchos de ellos vinculados con las fuerzas militares o con el estamento militar de cada uno de los países donde estos institutos podían aparecer, y que de la misma manera que en el resto del mundo la emergencia o la aparición de estas sociedades geográficas están asociadas íntimamente con esa necesidad de ampliar el mundo no conocido. Es importante también señalar en todos los casos, no solamente para América Latina, sino para el caso de América en general y del mundo, la mayoría, por no decir que todas, estas agrupaciones, estas sociedades geográficas o institutos geográficos, todos ellos tienen boletines, revistas, tienen publicaciones, periódicas, llamemos como las llamemos, que les permiten a ellos difundir las investigaciones, resultados de investigaciones, les permiten además fijar postura frente al avance de la geografía en tanto que ciencia, en el campo de la teoría, en el campo de la metodología, etcétera, etcétera.
Acá lo que quiero resaltar es fundamentalmente cómo la fundación de varias sociedades geográficas en América Latina son contemporáneas con las que yo he ido mencionando o las que he mencionado hasta ahora. En este caso nosotros podemos ver cómo la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1883, la Sociedad Geográfica de Lima en 1888, la Sociedad Geográfica de Colombia en 1903. En este caso, fíjense que yo resalto, y es igual para todas las que siguen a continuación, en este caso, además de que tienen otros objetivos cuando son fundadas, yo estoy haciendo énfasis en el que considero que es el más importante en función de la charla que estoy trabajando hoy. En este caso, fíjense que coloqué entre paréntesis, en el caso de la Sociedad Geográfica Mexicana, coloco construir la Carta de la República, en el caso de la de Lima, coloco estudiar la geografía nacional, en el caso de la Sociedad Geográfica de Colombia, estudiar la geografía nacional, etc. Y coloco esto porque evidentemente lo que había era una gran necesidad por parte de los emergentes estados nacionales, mediados, finales del siglo XIX, en este caso de América Latina, por ampliar el conocimiento que no tenían sobre el territorio sobre el cual ellos ejercían soberanía. Fíjense que en el caso de Colombia, además de la Sociedad Geográfica de Colombia, también emerge en 1935 el Instituto Geográfico Militar, y en este caso es el precursor del actual Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En el caso de la República Argentina, vemos cómo emerge en 1922 la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, y que tiene como objetivo, fíjense bien, apoyar expediciones, difundir conocimiento geográfico, etcétera, etcétera, pero sus orígenes están en la Sociedad Científica Argentina de 1872 y en el Instituto Geográfico Argentino en 1879. En el caso de Brasil, nosotros podemos ver cómo en 1934 se funda la Asociación de Geógrafos Brasileños, que tiene en este momento sucursales en casi todos los estados brasileños, y su idea fundamental giró alrededor de la creación de esta asociación de geógrafos. Fíjense bien que en este caso no es una sociedad de geografía, sino una asociación de geógrafos brasileños, y su objetivo fundamental es el de promover el conocimiento geográfico. Continuando con lo que he venido señalando hasta este momento, no puedo dejar de mencionar que en el resto de los países de América Latina, pero con diferentes fechas de fundación, también aparecen sociedades e institutos, y que todos ellos tienen de alguna manera los mismos objetivos, es decir, dar a conocer y conocer la geografía de sus respectivos territorios. En ese sentido podemos nosotros mencionar, entre otros, por ejemplo, el caso de Chile, está la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 1988, pero que tiene una existencia efectiva desde 1960, pero cuyos orígenes los podemos ubicar desde 1911. En Ecuador no podemos nosotros dejar de mencionar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y al Servicio Geográfico Militar, que aparecen, y mejor dicho, son fundados en 1928. En Bolivia nos encontramos con la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, de Sucre, de La Paz. En Costa Rica nos encontramos con el Instituto Físico Geográfico ya desde fines del siglo XIX. Panamá encontramos, pero en este caso vinculado estrechamente a la Universidad Nacional de Panamá, el inicio de los estudios de geografía en 1935. En el caso de Nicaragua, al igual que en el caso de Panamá, desde 1980 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua encontramos nosotros estudios de geografía o cursos formales de geografía. En Cuba, la Sociedad Geográfica de Cuba desde 1914, en Uruguay el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 1843, y en el caso de Venezuela nosotros encontramos a quien le compete esa tarea de conocer y dar a conocer la geografía de sus correspondientes territorios, a la Dirección de Cartografía Nacional, que fundada en 1935 y que a partir de 1979 fue adscrita al Ministerio
del ambiente y de los recursos naturales renovables. En este momento, esa Dirección de Cartografía Nacional fue la base de la creación del Instituto Geográfico Simón Bolívar. Contextualizando todo lo que he mencionado hasta ahora, a mi juicio es evidente, o por lo menos he intentado demostrar evidencias de cómo las fundaciones de las sociedades geográficas y o de los institutos geográficos, bien sea de naturaleza militar o no, estaban íntimamente asociados con el hecho de que se necesitaba para la época ampliar el horizonte de lo no conocido hasta ese momento. Entonces, en ese sentido, para mí es bastante obvio o evidente que lo que interesaba en la mayoría de los estados-nación era conocer lo que ellos no conocían de sus correspondientes territorios en materia de la geografía que conformaba esos territorios. Entonces era imprescindible la recopilación de esa información para ellos tener entonces un conocimiento mucho más asertivo del que hacer frente a esas áreas que no eran conocidas para la época. En ese sentido también creo entonces que hay una estrecha asociación entre la fundación o creación de estas sociedades geográficas a nivel mundial con la institucionalización de la geografía en tanto que ciencia, puesto que esto significó de alguna manera colocar a la geografía en un umbral que no era conocido hasta entrados al siglo XIX. Previo a entrar un poco en lo que ha significado para la difusión de la geografía en tanto que ciencia en los llamados encuentros de geógrafos de América Latina, me parece importante simplemente señalar que todo lo que se ha hecho o que se hizo hasta ahora desde la fundación de las sociedades geográficas y la creación de los institutos, que como ya dije tenían como objetivo fundamental el ampliar el horizonte de lo conocido, era bastante frecuente que la divulgación de ese conocimiento se hiciera a través de dos vías fundamentalmente. Una de esas vías eran las reuniones, encuentros, congresos, etcétera, etcétera, que en la medida de las posibilidades de cada una de esas sociedades se podían implementar. Es decir, con esto quiero señalar que no todos los países en los cuales esas sociedades hacían vida estarían en condiciones de hacer este tipo de reuniones, pero era una praxis bastante común las reuniones para dar a conocer avances, intercambiar ideas, etcétera, etcétera. Y el otro gran mecanismo ha sido la divulgación a través de boletines, anuarios, revistas, periódicos, etcétera, etcétera, bien sea teniendo como elemento básico a estas sociedades o a estos institutos, o bien que ellas, digamos, coadyuvaran para efectos de la impresión y la divulgación posterior de estos anuarios y de estos boletines, etcétera, etcétera. ¿Por qué me detengo en particular con los encuentros de geógrafos de América Latina? Me detengo en particular porque creo que a lo largo de sus 32 años de trayectoria, es decir, ellos se han venido dando en el mundo de América Latina de manera ininterrumpida desde 1987, cuando ocurre el primero, que se realiza en Brasil, en una ciudad que se llama, Aguas de São Pedro, en el estado de Sao Paulo, donde en ese momento, si uno fuese un poco más acucioso con estas cosas, diría que fue un encuentro de geógrafos más de los países del Cono Sur, es decir, realmente fue un encuentro de geógrafos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, tal cual chileno que también apareció,
porque del resto de los países de América Latina me voy a incluir porque yo fui una de las participantes de ese primer encuentro. Estábamos relativamente un geógrafo por alguno de los países de América Latina. Si mal no recuerdo, había gente, representante de Costa Rica, había de Ecuador, estaba yo por Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero significar con esto? Que en ese momento se tomaron algunas decisiones que son bien, bien importantes con la divulgación y lo que nosotros llamamos en aquel momento hacer la fiesta del encuentro de la geografía de América Latina. Y ese encuentro lo hacíamos a través de los que profesamos la profesión de geografía, o sea, los cultores de la ciencia geográfica. Es decir, estaba en función de las personas que teníamos a la geografía como nuestra profesión. Y la idea de cada uno de los que asistíamos era precisamente fungir cuando regresásemos en ser divulgadores de la importancia de esta ciencia en el ámbito académico, científico. ¿Por qué pensábamos eso? Porque la mayoría de los que estábamos allí éramos personas vinculadas a universidades y eso significaba que le íbamos a dar un impulso a la formación de los geógrafos o de los licenciados en geografía. Uno de los elementos centrales, y por lo menos esa es mi opinión bastante personal, es que una de las causas de su éxito es que siempre se han organizado de forma autónoma e independiente, siendo responsable de su organización la comisión organizadora del país sede del momento. ¿Qué quiere decir con esto? Eso quiere decir que realmente toda la organización de cada uno de estos 32 encuentros que se han realizado hasta ahora ha sido un tema en el cual cada comisión organizadora ha tenido independencia, ha tenido, digamos, en la toma de decisiones, son decisiones que tienen que ver con la realidad de cada país sede y en función de esa realidad es que los que participan en esas comisiones organizadoras toman decisiones en relación a cómo se va a estructurar y a presentar el Congreso, cómo se van a hacer las invitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En cada uno de estos encuentros siempre ha habido declaraciones finales, los idiomas dominantes, o mejor dicho, no dominantes, los dos idiomas que se decretaron como los idiomas oficiales de los encuentros de geógrafos de América Latina es el portugués y el español. En este sentido, ahí ustedes pueden ver todos los países por los cuales estos encuentros se han realizado. El último de ellos fue en Quito en el año 2019 y el próximo debería haber sido en marzo, abril del año que viene, del año 2021, pero evidentemente la situación que estamos atravesando con la pandemia, ya los organizadores de ese evento, los colegas de la Universidad de Córdoba en Argentina, digamos como comisión organizadora, pero que tiene como sede a la ciudad de Córdoba en Argentina, ya han enviado circulares señalando que lo posponen para la primera semana de diciembre. ¿Por qué señalo que esto es muy importante? Lo señalo porque a través de estos encuentros es evidente que la geografía latinoamericana ha dado, a mi juicio, un salto cualitativo en materia de dar a conocer qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen los que son formados en este campo del conocimiento. Aquí podemos ver algunos de los pósters alusivos a diferentes encuentros. No pude colocarlos todos porque evidentemente no van a caber allí las 32 o 34, porque inclusive ya se incluye la del año 2021, las 34 afiches divulgativos de estos encuentros. A mí me parece también importante señalar lo siguiente. En las declaraciones finales de cada uno de los encuentros recogen generalmente cuáles fueron los acuerdos a que se llegó en cada una de las mesas estructuradas
en función de los ejes temáticos que se definen para cada encuentro, que normalmente hay unos cuantos que se mantienen. Por ejemplo, el eje que tiene que ver con la docencia, el eje que tiene que ver con los avances en el campo de la teoría y la epistemología, los que tienen que ver con la geografía física, la geografía urbana, etcétera, etcétera. Son ejes que en general constituyen como la columna vertebral a la cual se han ido de manera progresiva incorporando nuevos ejes que tienen que ver con los cambios que se vivencian en el mundo y de los cuales la geografía, en tanto que ciencia, no es ajena. Además de las conclusiones más importantes que pueden haber llegado en cada uno de los ejes en que se organizan los encuentros, también en esas declaraciones se escoge la sede del próximo. Y también es importante en este momento señalar, independientemente de la opinión que uno pueda tener frente a lo que ocurrió en Quito en el año 2019, si ustedes se fijan bien, hasta la declaración final del encuentro previo al de Quito, que si mal no recuerdo fue el de Perú, el de Lima, Perú, el nombre del encuentro era Encuentro de Geógrafos de América Latina. En el encuentro en Quito hubo un cambio en la denominación, perfectamente respetable, por cuanto es una decisión que se toma en la asamblea final que se ha venido haciendo en cada uno de los encuentros, insisto, y esas son decisiones que generalmente se recogen y se respetan y de ahí en adelante pues se asumen. Insisto, independientemente de qué opinión pueda tener uno en tanto que geógrafo frente a estas cosas. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay un cambio de nombre, ya aun cuando las siglas son las mismas, o sea, EGAL, ya no se habla del Encuentro de Geógrafos de América Latina, sino que se habla de Encuentro de Geografías de América Latina. La idea, si yo mal no entendí, y que se recoge en la declaración final del encuentro de Quito, es que hay que, como decir, mirar el prisma desde otra perspectiva. ¿Qué significa esto? Hasta los encuentros de Perú se miraba a través de los sujetos que hacían geografía, o los que hacemos geografía, inclusive sin menospreciar a aquellos profesionales que no siendo geógrafos, ellos trabajaban en el campo de la geografía, es decir, eran geógrafos por adopción. Es decir, partía desde el sujeto. A partir del encuentro de Quito, se va a partir ya no del sujeto, sino de la ciencia, en tanto que geografía como tal. Es decir, vamos a trabajar desde la ciencia y no desde quienes hacen la geografía. Entonces, es importante hacer esta aclaratoria porque muchos de ustedes pueden estar viendo estos pósteres, estos afiches que están acá, y en todos ustedes van a ver, exceptuando el del 2021, en todos ustedes van a ver que se habla de encuentros de geógrafos de América Latina, pero a partir del 2021 se va a llamar Encuentro de Geografías de América Latina. Con esta tabla lo que queremos es simplemente resaltar cómo está el estado de la formación de los geógrafos o licenciados en geografía en la mayoría de los países de América Latina. En esta tabla podemos ver nosotros cómo hay una evidente disparidad entre países en relación a cuántos programas hay, por ejemplo, en Argentina o en Brasil o en Colombia o en México en relación con los otros países. Unos tienen, como en el caso de Bolivia, solamente un programa, otros tienen 3, otros tienen 5, etcétera, etcétera. Pero frente a esa aparente desigualdad, es importante resaltar que muchos de estos países han dado un salto cualitativo en la formación de sus profesionales de la geografía o licenciados de geografía, y que en ese salto cualitativo los distintos encuentros han tenido mucho que ver. Es decir, cuando los
profesionales de esta ciencia, o no necesariamente, insisto, geógrafos o licenciados en geografía, sino profesionales de otras disciplinas, pero que trabajan en el campo, digamos, de la geografía, han ido a estos eventos, estos encuentros, les ha permitido intercambiar opiniones, les ha permitido intercambiar experiencias, etcétera, etcétera, lo cual luego es trasladado a sus respectivos países, y eso ha significado en muchos casos, inclusive con el apoyo gubernamental, estoy pensando en el apoyo de las respectivas universidades para efectos de la consolidación o la promoción o inclusive la creación de programas. Ellos han jugado un papel muy, muy importante. Entonces, fíjense, no hace falta ni siquiera mencionar a Brasil, por supuesto, un monstruo como es Brasil, en términos de cantidad de habitantes que tiene, pues es el que destaca sin ninguna duda con 136 programas, de los cuales 52 son programas de formación de profesionales de la geografía. 55 de esos 136 son en maestría y tienen 29 doctorados. El caso de los doctorados y las maestrías resalta muchísimo cómo, sobre todo en el caso de los doctorados, como la gran mayoría de los países de América Latina no tienen estudios de quinto nivel. Esto significa entonces que buena parte, hasta fecha relativamente reciente, yo me atrevería a afirmar en los últimos 20, 30 años, de allí la importancia, insisto, de los encuentros de geógrafos de América Latina, la gran mayoría de nuestros profesionales no culminaban sus estudios o su formación profesional para ser docentes en docentes universitarios en sus propios países, porque no tenían estudios de cuarto nivel y muchísimo menos de quinto nivel. En consecuencia, muchísimos geógrafos se trasladaban a Estados Unidos o Europa, siendo Francia, España, Inglaterra, países que generalmente atraían a la gran mayoría de los que iban a hacer estudios de cuarto y quinto nivel. Hasta hace unos años atrás, creo que con la excepción de Brasil, la gran mayoría no tenía estudios de quinto nivel. Ahí ustedes pueden ver perfectamente cómo la Argentina tiene escasamente, a pesar de que tiene 27 programas, tiene escasamente 2 maestrías, según estos datos que yo conseguí, y 4 doctorados. En el caso de México, que es el otro grande en América Latina, ustedes tienen, por ejemplo, que tienen 15 programas, de los cuales 8 son licenciaturas, pero en este caso la distribución entre maestrías y doctorados está un poco más equitativa. Quiero resaltar el caso de Colombia, porque realmente Colombia ha dado, creo que de todos los países de América Latina, es uno de los que ha dado un salto cualitativo muy, muy significativo, porque escasamente para los años 90 creo que estaban recién fundando o creando las primeras carreras de geografía en la Universidad Nacional, y ustedes pueden ver ahora cómo tienen 13 programas, de los cuales 6 son licenciaturas o formadores de geógrafos, tienen 5 maestrías y tienen 2 doctorados. Es decir, a mí me parece que de todos los países de América Latina, sin ninguna duda, en mi opinión, Colombia resalta de manera, digamos, bien importante. Los demás países, como ustedes pueden ver, pues tienen programas, todos tienen programas, por lo menos a nivel de licenciatura, no hay uno que no lo tenga, pero hay muchos vacíos en maestría y bueno, y por supuesto muchísimos más vacíos en el caso de los doctorados. Aun cuando el mercado laboral de los geógrafos o de quienes cultivan esta disciplina se ha ampliado de manera impresionante en los últimos 30, 40 años, creo que aún hoy en día trabajar en la educación, es decir, ser docentes,
absorbe un porcentaje muy importante de los profesionales de esta ciencia. Según algunas informaciones que yo recabé, todavía hasta hoy día tenemos nosotros que más del 50% de los egresados con una licenciatura, en el caso de la geografía, se dedican fundamentalmente a la docencia en la mayoría de los países de América Latina. Es importante señalar que hay yo diría, toda una arremetida con más fuerza en algunos países, con menos fuerza en otros países, que tiene que ver con la fragmentación de la geografía en tanto que ciencia. El desarrollo tecnológico de nuestros días ha hecho que se haya disparado el conocimiento en algunas áreas que antes eran, yo no diría que de competencia exclusiva de la geografía, pero sí eran parte inherente a este campo de saber, al campo de saber de la ciencia geográfica, pero que con el desarrollo tecnológico de hoy día se están vislumbrando como potencialmente transformarse en una especie de disciplina que se puede ir alejando de la geografía. Estoy pensando específicamente, por ejemplo, en todo el desarrollo de lo que se conoce como la geografía automatizada, y en consecuencia en los procesos de formación de nuestros profesionales es muy importante nosotros darle esos elementos que son constitutivos de la ciencia geográfica, porque eso es lo que va a garantizar de alguna manera que ellos, independientemente que trabajen proyectos en los cuales la especialización sea un denominador común para los que puedan trabajar en esos proyectos, yo creo que el hecho de que nosotros le demos a nuestros estudiantes y futuros profesionales los elementos centrales en los que se apoya y se sustenta la ciencia geográfica, ellos siempre van a tener eso presente y van a marcar la diferencia en relación a la especialización a la que se puedan estar dedicando. Estoy pensando en los colegas que trabajan, por ejemplo, en el mundo, que trabajan inclusive, que es una de las ofertas que se están dando en este momento, que se vuelven consultores ambientales o que trabajan en proyectos donde tienen el desarrollo de sistemas de información geográfico o que trabajen en oficinas catastrales, etcétera. Si no tienen esos elementos centrales que nos definen en tanto que profesionales de esta ciencia, nosotros podemos tener algunos problemas de pérdida, entre comillas, de nuestra identidad como ciencia. Insisto, ese punto segundo que coloco acá, que el campo laboral está siendo afectado por la reducción de horas, fragmentación, incorporación con la historia en ciencias sociales, etcétera. Eso se ve a nivel de decisiones oficiales de los distintos ministerios de educación de nuestros países. Es cierto, en muchos de nuestros países también, infelizmente, la geografía está siendo subsumida en otras áreas, por ejemplo, sobre todo en lo que son las ciencias sociales, o a veces las ciencias naturales o ciencias de la tierra, etcétera. Nosotros, los formadores de geógrafos y de licenciados en geografía, tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas, porque el rescate de nuestra disciplina pasa por lo que nosotros hagamos en materia de formación de nuestros profesionales, lo cual a su vez va a repercutir en el campo laboral en los cuales ellos puedan insertarse luego que sean profesionales. Entonces, lo anterior, sobre todo lo que se ve a nivel de los distintos ministerios de educación de nuestros países, aunque no lo creamos, todavía se asocia con el hecho de que venga la geografía como una disciplina que se ocupa de aprenderse de memoria cosas. Esa concepción memorística de la geografía muy propia de hace más de 100 años, de ver el conocimiento geográfico como un conocimiento enciclopedístico. Es decir, nosotros lo que hacemos es describir ríos, montañas, ciudades, etcétera, y que el que tenga más o menos memoria pues va a tener más o menos éxito. Pero evidentemente hoy en día nosotros estamos librando una batalla, creo que con mucho éxito, demostrándole a los potenciales empleadores nuestros que el geógrafo es mucho más allá
va mucho más allá, perdón, de ser un mero repetidor de cosas que están en los tratados y en las enciclopedias. A pesar de eso, es bien importante que tengamos claro que todavía más del 50% de nuestros egresados se dedican a la docencia, inclusive no solamente a la docencia universitaria, estamos hablando inclusive de docencia a nivel de educación media. Cuando señalo aquí que el horizonte laboral se ha expandido de forma notable, en esto influye muchísimo el hecho de que muchos de nuestros profesionales hoy día cuentan con estudios de cuarto y quinto nivel, lo cual le da un hándicap en relación a los que no lo tienen, porque pueden competir en igualdad de condiciones o mejor con otras profesiones, demostrándole al mundo laboral que nosotros somos los que manejamos las variables y las integramos, mejor dicho, variables que tienen que ver con el territorio y que tenemos una capacidad de integración que muchos otros profesionales no la tienen. El hecho de que seamos doctores o magíster nos da entonces una madurez profesionalmente hablando, que significa que nosotros podemos ir ampliando de manera progresiva esa brecha o ese abanico de posibilidades para insertarnos en el campo laboral. Entonces, yo creo que, remitiéndome inclusive a la tabla que acabo de mostrar, una tarea bien importante para todos los que formamos geógrafos es consolidar en aquellos países o trabajar en función de consolidar en aquellos países donde existen maestrías, consolidar esos programas de maestría, si fuese posible ampliarlos inclusive, ampliarlos con nuevos programas, y trabajar, que creo que es el gran reto nuestro, es trabajar en la formación o la consolidación o la conformación de los estudios de quinto nivel, que es una de los vacíos que yo siento que son más sentidos en este momento en América Latina. Ya para finalizar, yo creo que es oportuno señalar en relación al mercado laboral que allí destacan dos áreas fundamentalmente, además de la docencia. Estamos hablando, que ya los mencioné, a los sistemas de información geográfico y todo lo que tiene que ver con el mundo de la percepción remota. Esto significa que estos dos campos en este momento son tal vez de los más demandados en el mercado laboral, en particular en sectores públicos, en los cuales destaca, como lo señalé anteriormente, como uno de los campos, digamos, bien importantes de inserción laboral de los geógrafos, el campo de la consultoría ambiental. Hay muchísimos colegas, y cuando digo muchísimos me estoy refiriendo en varios países de América Latina, que han formalizado empresas de consultoría ambiental que han sido bastante exitosos. Entonces a mí me parece que en este momento esas dos áreas son bien importantes. La docencia, que sigue siendo un área, digamos, casi que matriz para nosotros, pero también, sobre todo, lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos vinculados a los sistemas de información geográfico y el mundo de la percepción remota, de la teledetección, etcétera, etcétera. Los temas más habituales en donde los geógrafos encuentran empleo, vamos a hacer un pequeño listado frente a esto, son la docencia, como lo señalé, participar en evaluaciones de impacto ambiental, en el mundo del ordenamiento territorial, que a su vez está íntimamente vinculado con el desarrollo territorial, el geomarketing, el turismo, el manejo de información, que tiene que ver en consecuencia con los SIC, empresas consultoras, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, cada día que pasa, el geógrafo tiene un abanico de posibilidades cada vez mayores, porque en cada una de esas grandes áreas que yo estoy señalando allí, a su vez se le abren al geógrafo cosas muy particulares y bien específicas en las cuales puede perfectamente insertarse. Insisto, el gran reto también para nosotros es
que nosotros formemos geógrafos que sepan que son geógrafos y que en consecuencia cuando ellos se inserten en cualquiera de esas áreas que estamos señalando allí, mantengan su esencia como profesionales de la geografía. Al igual que en ocasiones anteriores, no me resta más que darle las gracias a todos ustedes por su paciencia y atención al escuchar algunas de las ideas que expuse sobre el tema que nos ocupaba en el día de hoy. Quiero también aprovechar muy rápidamente la oportunidad para que seamos optimistas en relación hacia dónde va la geografía, hacia dónde va lo que hacemos geografía, independientemente de los infinitos problemas por los cuales transita el planeta Tierra. Creo que el ser humano ha demostrado a través de la historia una capacidad impresionante de superación y de trascender a sus propios problemas y que creo que debemos centrar nuestra atención precisamente en esa capacidad de superación que tenemos los seres humanos. Esas imágenes que acompañan esta última diapositiva apuntan precisamente a eso, apuntan a que nosotros seamos optimistas en relación al futuro, no solamente de nuestra ciencia, sino también en relación a la vida en el planeta Tierra.